Yo les bendiga, hermanos, en esta tarde. Me da gusto estar una vez más con ustedes, hermanos, para nuestra lección número 8 de esta clase, hermanos, titulada Liderazgo Ministerial. Gracias a cada uno que nos ha seguido, hermanos. No hemos podido reunirnos presencialmente, pero agradezco que me estén siguiendo, hermanos, en la clase a través de estos videos en YouTube. Así que para dar comienzo, hermanos, en esta hora quiero rogarles que hagamos una oración y que encomendemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre. Ayúdanos, cuídanos. Permítenos aprender de tu palabra, Señor, lo que tienes para nosotros en esta lección número 8. Te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, y que podamos aprender lo que tienes, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, sé con mis hermanos, mis hermanas en sus casas, cuídalos, guárdalos, Dios, líbralos de toda enfermedad, Señor, de cualquier problema, sé con ellos, bendícelos. Te ruego que te quedes con nosotros en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Así que, hermanos, en este lunes ya estamos a 2 de noviembre, hermano, ya se acabó octubre, ya estamos a noviembre y primero Dios, hermanos, pues con cuatro lecciones y terminamos esta clase, este curso de liderazgo ministerial. Hoy vamos a hablar, hermanos, la lección número 8 acerca de las tentaciones de liderazgo. Y antes de comenzar, hermanos, quiero pedirles, recuerden que si ustedes pueden ver la lección seguida, hermanos, sin detener, para que no pierdan el hilo de la lección, hermanos, mire el video seguido, hermano. No lo estoy haciendo largo por este medio, hermanos, pero mírelo, hermanos, primeramente todo, después puede volverlo a ver y ya va pausando usted para que vaya haciendo sus tareas, vaya llenando lo que llenan en sus lecciones, pero esta primera vez, hermanos, le sugiero que lo lea de seguido, de corrido, el video, y después mírelo la segunda vez para que vaya tomando sus notas. Vamos a hablar, hermano, acerca de las tentaciones de liderazgo. Usted dirá, ¿a poco hasta en el liderazgo hay tentaciones? Sí, hermanos, las tentaciones están a la orden del día en cualquier parte, en cualquier función que llevamos a cabo, hermanos, en cualquier trabajo que desarrollamos, que desempeñamos, siempre las tentaciones están para bien o para mal. Y hermanos, debemos de saber que el liderazgo viene acompañado de tres ventajas primordiales. Tal vez usted sabe esto, el liderazgo, cuando uno llega a una posición de liderazgo, hermanos, el liderazgo viene acompañado de tres ventajas. No estamos hablando aquí de las tentaciones, estamos hablando de tres ventajas que acompañan al liderazgo. Cuando alguien llega al liderazgo, tiene estas ventajas. Número uno, posición. Que estamos hablando, hermanos, de que pues está en una posición más alta que los demás. La segunda ventaja es el poder. Ahora, hermanos, que estamos en una posición de liderazgo, la gente dice, ¿quién se encarga de recibir este material? Y la gente dice, fulano de tal, porque él es el que firma las órdenes, él es el que firma los documentos. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene ese poder. Ese es el número 2, la ventaja número 2. Y la ventaja número 3 es el privilegio. ¿Qué significa, hermano? Que pues puedes llegar a tener más que el resto del personal. Si es en una compañía, pues tienes el privilegio, hermanos, de que tal vez tienes un incremento de salario, tal vez tienes tu oficinita, tal vez puedes estar en la oficina todas las mañanas tomándote tu café y tu dona. Sí, hermanos, tienes ciertos privilegios, tal vez puedes faltar y que se te pague el día, hermanos, si eres salary, como dicen en inglés. Tienes tus privilegios, hermano. Pero cada una de estas cosas, hermano, te las has ganado y es un beneficio legítimo del liderazgo. El esfuerzo que has hecho, hermano, y la labor que tú has aportado para convertirte en líder te ofrecen una posición mejor, con más poder y unos privilegios mayores. Sin embargo, hermanos, todos y cada uno de estos privilegios llegan acompañados por unas tentaciones.
lo suficientemente grandes para causar tu caída como líder si haces mal uso de esas ventajas que ahora tienes como líder. Lo bueno, hermanos, de todo esto es que cuando llega la tentación, Dios nos proporciona un antídoto. El líder sabio estudia las tentaciones, las reconoce y les aplica el antídoto, hermanos, para que no le hagan efecto negativo esas tentaciones. Ahora, hermanos, vamos a estar leyendo el capítulo 5 de Nehemías, del 14 al 19, los últimos versículos del capítulo 5. Y hermanos, para este tiempo, Nehemías ya lleva 12 años como gobernador allí en Jerusalén de Judá, hermanos. Ya Nehemías lleva como 12 años. Los que estuvieron gobernadores antes de él, hermanos, dice Nehemías que hicieron mal uso de su poder. Dice Nehemías que hicieron mal uso de sus privilegios, hermanos, y de su posición para favorecer sus propias ganancias egoístas. Y hermanos, esto es lo que Nehemías nos dice que esos gobernantes hicieron antes que él. Pero, pero vamos a ver en esta hora qué fue, hermanos, lo que Nehemías hizo, cómo Nehemías actuó o cómo él enfrentó, hermanos, estas tentaciones en el liderazgo, tentaciones que llegan, hermano, junto con los beneficios, las ventajas que tenemos, también llegan las tentaciones. Vamos a ver cómo Nehemías, hermano, enfrentó esto. Esto es lo que vamos a ver, hermanos, en la lección, en esta lección número 8. Ya vimos que el liderazgo, hermanos, viene acompañado de tres ventajas: posición, poder y privilegio. Y hermanos, pero nosotros tenemos que aprender. El líder sabio las estudia, las reconoce y les aplica el antídoto. Así que vamos a ver, hermanos, las tres tentaciones en el liderazgo. Amén, hermanos. Espero que ya estén acomodados viendo este video, que ya estén relajados, disfrutando, hermanos, esta noche o a la hora que usted lo esté mirando. Y hermanos, que tenga su Biblia allí, su cuaderno, sus hojas, su lección, su lápiz. Y vamos a ver, hermanos, las tres tentaciones en el liderazgo. Número uno, hermanos, la primera tentación es que te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. Te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. Vamos a ver lo que nos dice Nehemías 15, hermano. Nehemías 15a. Si están ahí, voy a estar usando mi programa también de la Biblia, hermanos. Así que Nehemías 15a, hermanos, nos dice: en cambio, dice Nehemías, los gobernadores que me precedieron, es decir, antes, habían, número uno, impuesto cargas sobre el pueblo. Es decir, aparte del impuesto que el rey les puso, los gobernadores ponían otro impuesto para ellos. Dice, y aparte de eso, cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Cuando somos líderes, hermanos, una de las tres tentaciones es que nos sentiremos tentados a hacer mal uso de nuestra posición. Alguien dijo, hermanos, alguien dijo: dale poder a una persona y sabrás de qué está hecho. Más bien dijo esa persona: dale poquito poder a una persona y sabrás de qué esa persona está hecho. Basta, hermano, muchas veces sin nada, hermano, si ni siquiera eres gerente, ni siquiera eres el manager, no eres ni supervisor ni nada, nomás te dijeron: ahora usted va a estar encargado de este grupito de 5 personas. Y ya te sientes, hermano, el gerente de toda la compañía y empiezas a hacer mal uso de tu posición, hermano. Entonces el líder, la primera tentación, hermanos, es esta: hacer mal uso de su posición. ¿De qué manera puede hacer mal uso de posición? Pues tratar de sacar ventaja, hermano, para beneficio personal. A veces el que es manager y dice: ya soy manager, así que puedo llegar tarde. Y empieza a llegar tarde. O dice: ya soy supervisor y pues puedo faltar, que al cabo me pagan el día. Me hago el enfermo y no voy, les hablo que me siento mal. Y pues como soy supervisor, como quiera me pagan el día. Entonces, esta tentación del líder, hermano, es ser tentados a hacer mal uso de nuestra posición. Dicen, hermanos, que el poder transforma y a veces hace falta muy poquito poder, hermanos, para
que seamos transformados de cómo nosotros éramos ahora como somos después de que nos pusieron de lead man o de supervisor o de jefe de grupo, hermanos, cosas así, o la encargada de la cocina, la encargada del comedor, o ya te pusieron de supervisora de los que hacen la limpieza o algo, hermanos, o de jefa de la cocina y empiezas a hacer mal uso de tu posición. La segunda, hermanos, tentación, déjenme muevo, hermanos, para ver. La segunda tentación, hermanos, es te sentirás tentado a abusar de tu poder. Esta es, hermanos, la segunda tentación que viene junto con el liderazgo. Te sentirás tentado a abusar de tu poder. Mire lo que dice Nehemías 15b, hermanos. Vamos a leer Nehemías 15b. Dice, también sus criados, hablando de los gobernadores pasados, dice Nehemías, los que estuvieron antes que yo, dice, ellos maltrataron al pueblo con muchas cargas, dice, y aparte también sus criados oprimían al pueblo. ¿Puede darse cuenta, hermano? Eran los criados de los gobernadores y se sentían también con derecho de abusar de la gente. Así que esta es la segunda tentación, hermanos, a abusar del poder que se nos ha dado. Recuerda, hermanos, que hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. El jefe, hermanos, abusa. El líder está presto para ayudar y para poner el ejemplo a los demás. Pero el jefe, hermanos, pues es eso, es un jefe, o es uno que le dice a la gente, usted lo va a hacer porque yo le digo que lo haga. Entonces el líder no, el líder trabaja con el ejemplo, hermanos, y con buenas actitudes, nunca haciéndose ver como si fuera el dueño de la compañía. Dicen a veces la gente, los trabajadores se enojan y dicen, ni el dueño de la compañía nos trata como nos trata el supervisorcillo es. Entonces, hermanos, esta es la segunda tentación, ser tentados a abusar del poder que se nos ha dado. ¿Recuerdan a Moisés, hermano, cuando Dios le dijo, habla a la roca? ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Moisés, hermanos, abusó de su poder. ¿Qué hizo David, hermanos, cuando llegó a ser rey? Dice que estando en la azotea miró a una mujer que se estaba bañando. La mujer era casada. Él mandó a averiguar quién era la mujer y le dijeron, es la esposa de Urías. Él sabía que esa mujer era casada y tomarla sería adulterio. Pero él abusó de su poder, hermano. No solo tomó a la mujer, sino que mandó indirectamente, fue el autor indirecto, hermanos, de la muerte de Urías o el autor material, como dicen, hermanos. No fue el que usó la espada para matarlo, pero fue quien dio la orden de que dejaran solo a Urías para que lo mataran. Entonces, ¿qué hizo David y Moisés, hermano? Fueron tentados a abusar de su poder y no supieron cómo controlarlo, no supieron, hermanos, cómo aplicar el antídoto contra la tentación. Recuerdan a Saúl, Dios le dijo, vas a ir a tal parte, acabas con todo. ¿Y qué hizo Saúl, hermano? Pues desobedeció. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios lo quitó de rey. ¿Cuál fue la consecuencia con David? Su hijo que nació murió. ¿Cuál fue la consecuencia con Moisés? No entró, hermanos, a la tierra prometida. Entonces, abusar del poder, hermano, también tiene consecuencias graves cuando abusamos, hermanos, de aquellos que están a nuestro cargo. Así que, hermanos, la tercera tentación, hermano, de liderazgo es que te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Mire lo que dice Nehemías 15:6, hermanos. La tercera tentación es te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. La parte C, hermanos, del versículo 15 al final dice, en cambio, dice Nehemías, en cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Sí, hermano. Nehemías, hermanos, si leemos el verso 14 del capítulo 5, dice, ah, es decir, durante 12 años, dice Nehemías, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Estoy leyendo el versículo 14, hermanos.
aquí en esta parte que está de color grisecito, azulito, como aparezca en su pantalla. Dice Nehemías, ni mis hermanos ni yo durante estos 12 años no utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Era una especie de salario, hermanos, era una especie de cuenta de dinero de lo que entraba de las ganancias que él ponía a disponer para todas sus necesidades, sus gastos. Pero dice, hermanos, que Nehemías nunca hizo uso de ese privilegio. Así que, hermanos, la tercera tentación es, te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Nehemías, hermano, nunca recibió un sueldo, no puso impuestos, no compró terrenos, hermanos, como así hicieron los gobernadores pasados antes de él. Él supo ver, hermanos, la tentación y supo cómo aplicar el antídoto para no caer, hermanos, en esos errores. El liderazgo, hermanos, no es señorío. El liderazgo no nos vuelve señores o dueños, hermano, propietarios de las cosas que administramos, el rancho, la cocina, el comedor, el camión que manejan, los que manejan en la escuela, la carpintería, hermanos, o la herramienta, la bodega, lo que sea. El liderazgo no nos vuelve dueños, no somos amos y señores, hermanos, somos solo administradores de los bienes que se nos han encomendado. Miren, hermanos, lo que dice Lucas 12:45. Tal vez ustedes han leído este pasaje, hermanos. Lo voy a leer, Lucas 12:45. Lo voy a leer desde el 42. Dice, respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso. Bueno, voy a leer el 45. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar? Es el criado, sí, hermano, el mayordomo, el siervo, el supervisor, el encargado de la cocina, de la carpintería, el encargado del taller, y dice, se pone a pensar, bueno, dice, mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados, comienza a golpear a las criadas, y a comer, y a beber, y a emborracharse. Esta es, hermano, de las tentaciones. Este pasaje nos muestra las tentaciones, hermanos, en las cuales podemos caer dentro del liderazgo. Número uno, te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición, igual como este hombre, hermanos, el mayordomo infiel, o como David, o como Moisés, o como Saúl. Te sentirás tentado a abusar de tu poder, que fue lo que hizo David, hermanos. En cierto modo, abusó de su poder, mandando al mero frente de la batalla a Urías para que lo mataran. Te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Entonces, hermanos, Dios nos ayude para no caer en estas trampas, en estas tentaciones. Segundo punto, hermanos, solo vamos a ver 2 puntos, y cada uno de estos 2 puntos, 3 puntos, 3 subpuntos. Así que, hermanos, es una lección hoy corta, sencilla, pero que a la vez tiene mucha enseñanza. Recuerda, hermanos, el primer punto es las tentaciones en el liderazgo. Número 1, te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. Recuérdalo, hermano. Te sentirás tentado a abusar de tu poder. Te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Ahora, hermanos, en el punto número 2 vamos a ver la manera de mantener tu integridad como líder, es decir, no dejar que esas tentaciones, que nosotros caigamos en esas tentaciones, en las 3 tentaciones que acabamos de ver. La manera, hermanos, de mantener tu integridad como líder es lo que vamos a ver en este segundo punto, y vamos a ver 3 puntos también, hermano, aquí. Así que, número 1, debes hacer más profunda, hermano, tu reverencia hacia Dios. Primer forma, hermanos, o primer manera de mantener tu integridad como líder. Número 1, hermanos, primer forma es, debes hacer más profunda tu reverencia hacia Dios. Sí, hermanos.
debes hacer más profunda tu reverencia hacia Dios. Mire lo que dice Nehemías una vez más, el capítulo 5, hermanos, el versículo 15, 15c. Este es el versículo 15, hermanos. La parte C dice Nehemías, en cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Así que, hermanos, ¿qué significa, hermanos, este temor? Que Nehemías dice que por causa del temor a Dios, él no hizo lo mismo que los gobernadores pasados. Hermanos, ¿cómo se manifestaba este poder o cómo Nehemías daba cuenta, hermanos, no de este poder, perdón, de este temor reverente que tenía por Dios? ¿Cómo él lo manifestaba, hermanos? Dice, debes hacer más profunda tu reverencia hacia Dios. Y Nehemías, hermanos, lo entendió de esta manera. Él entendió, Nehemías, que fue Dios, hermano, que lo puso en esa posición de liderazgo. Por eso él dice en el capítulo 5, 15, hermanos, que por temor a Dios él no hizo de la manera que hicieron los gobernadores pasados, porque él entendió, hermanos, que fue Dios quien lo puso en esa posición de liderazgo. Por eso, hermanos, él tenía este temor a Dios. Él decía, fue Dios quien me puso, yo no puedo hacer contrario a, a, a a mis convicciones, a mi creencia en Dios. No puedo maltratar a la gente y actuar mal porque tengo temor de Dios, porque entiendo, decía Nehemías, que fue Dios quien me puso. Y la segunda razón, hermanos, de este temor reverente que tenía es porque Nehemías entendía, hermanos, que él comprendió que él tenía que rendir cuentas a Dios, hermano. Algo que nosotros también debemos saber, que nosotros, hermanos, tenemos que rendirle cuentas a Dios también. Sí, hermanos, mire lo que dice Hebreos 13, 17, hermanos. Estamos viendo el primer punto. Debes hacer más profunda tu reverencia hacia Dios. Hebreos 13, 17, hermanos, son varias citas que usted tiene allí uh, en su lección, hermanos, pero no las vamos a ver todas. Vamos a ver solamente algunas. Hebreos 13, 17. Nehemías entendió, hermanos, que tenía que dar cuenta a Dios, por eso él tenía este temor reverente hacia Dios, y entendía también que fue Dios quien lo puso, hermanos, en esa posición de liderazgo. Dice el escritor de Hebreos 13, 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como tienen que, hermano, que como quienes, dice aquí, hermanos, el versículo 17, como quienes tienen que rendir cuentas. Así que, hermanos, Nehemías mostró este temor reverente a Dios, hermanos, cuando dice que por temor a Dios él no hizo lo mismo, porque él entendió, hermanos, número uno, que fue Dios quien lo puso en esa posición de liderazgo. Y número dos, él entendió, hermanos, también que tenía que darle cuentas a Dios. Recuerda, hermanos, que los ascensos vienen de Dios y no de la gente. Aunque obviamente, hermanos, en las compañías son los mismos gerentes quienes ascienden a alguien, pero finalmente es Dios, hermanos, quien da los ascensos. Alguien dijo en una ocasión, no hace falta conocer a los hombres clave, si se conoce al hombre que tiene las llaves. Dios es quien tiene las llaves, hermano. Y si lo conocemos a Él, con eso es suficiente. No le hace que no conozcamos al dueño de la compañía, hermanos. Si conocemos al que controla todas las cosas, eso es mucho más que suficiente. Así que la primera manera, hermanos, de mantener tu integridad cuando vienen las tentaciones, recuerde, es hacer más profunda su reverencia hacia Dios. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 111, 10 también. Salmo 111, versículo 10. Dice, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Recuerdan lo que dijo Nehemías, hermano? En el 15c, capítulo 5. Mas yo por temor a Dios no hice como hicieron
los demás gobernantes. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, hermano. Así que debemos hacer más profunda nuestra reverencia hacia Dios. Número 2, hermanos, segunda manera de mantener nuestra integridad como líderes. Número 2, desarrolla el amor por la gente. Desarrolla el amor por la gente. Mire lo que dice Nehemías 5, hermanos, 17 y 18. Nehemías 5. Vamos a leer el verso 17, hermanos. Recuerda, el segundo punto es desarrolla el amor por la gente. ¿Cómo Nehemías, hermano, desarrolló el amor por la gente? Vamos a leer los versos 17 y 18 y ahí vamos a encontrar, hermanos, dónde está el amor que Nehemías tenía por la gente. Dice Nehemías, hermano, en el 17, a mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar toda la gente que llegaba de países vecinos, y había que darles de comer, y almorzar y cenar. Digo, si eran como nosotros, que son 3 comidas al día. Dice el verso 18, era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas y algunas aves, gallinas, codornices, lo que fuera, hermano, pavos reales o cualquiera cosa que tuviera plumas. Dice, y aparte cada 10 días se traía vino en abundancia. Dice Nehemías, pero note aquí, hermano, mire lo que dice el verso 18, hermanos, en esta parte que le estoy subrayando. Dice Nehemías, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador. Ahora quiero que note esta parte, hermanos. Aquí es donde vemos el amor que Nehemías había desarrollado por el pueblo. Mire lo que dice Nehemías, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Otra versión dice, hermanos, porque era pesada la servidumbre sobre este pueblo. ¿Qué es lo que nos dice este punto, hermanos? Desarrolla el amor por la gente. Nehemías, hermano, cuando llegó ahí se dio cuenta de que la gente, hermanos, estaban, puede decirse que en extrema pobreza. Recuerdan que vimos en una de las clases pasadas que no tenían para comer, hermanos, y los ricos de sus hermanos judíos les decían, pues véndeme tu tierra y te doy comida. Y luego les vendían sus tierras, hermanos, les daban comida y luego se les acababa la comida y decían los ricos judíos, pues dame a tus hijos de esclavos y te doy comida. Se los daban de esclavos y después ya no tenían propiedades que vender para rescatar a sus hijos. Entonces, hermanos, Nehemías, cuando él llega, hermanos, como gobernador, asignado por Artajerjes como gobernador, hermanos, Nehemías vio, hermanos, que ellos ya tenían muchas cargas, ya tenían el impuesto que había que darle al rey, aparte tenían el impuesto que era para el gobernador, hermanos, aparte la carga de trabajar, hermanos, reconstruyendo el muro, las puertas, y dice que Nehemías, hermano, no hizo nada del impuesto que le tocaba. Nehemías no agarró ese dinero, hermanos. Nehemías no compró terrenos. Nehemías no les puso más impuestos como gobernador. Nehemías no les pedía para la comida, no les pedía vino, ni trigo, ni nada, hermanos, como hacían los otros gobernadores. Esto habla, hermano, que Nehemías desarrolló amor por la gente. Así que, hermanos, los que abusan del poder no tienen temor reverencial hacia Dios y no aman a su pueblo. Los que abusan del poder no tienen temor reverencial hacia Dios y obviamente, hermanos, pues no aman a su pueblo. Hay una cita, hermanos, que me gusta. Es nuestra cita que nosotros repetimos al final de nuestros servicios. Es Primera de Tesalonicenses 2:8, hermano. Se lo voy a poner aquí, no tiene que abrir su Biblia, hermanos, aquí está en mi programa. Dice el versículo 8, hermanos, aquí que vamos a leer, según 1 Tesalonicenses 2:8, dice Pablo, así nosotros, note, hermanos, por el cariño que les tenemos,
Otra versión dice por el gran afecto. Dice, nos deleitamos en compartir con ustedes, nota hermano, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Dice Pablo que no solamente les compartía el Evangelio, hermanos de Dios. Dice Pablo que les compartían sus propias vidas porque habían llegado a quererlos, hermano, habían llegado a serles muy queridos. Así que Nehemías, hermano, entendió esta verdad. A la gente, hermano, tienes que amarla. A la gente no la mires como si fueran mulas, como si fueran bueyes de trabajo, hermanos, como si estuvieran a tu servicio, como si tú fueras el Señor y estás para que te atiendan y para que te traigan y tráiganme el púlpito y denme el micrófono y tráiganme la Biblia y tráiganme el borrador y ponme el GIS y ponme la computadora. No, hermano, tenemos que desarrollar el amor por la gente y eso se manifiesta, se muestra, hermano, en buenas actitudes, en buen trato, hermanos, para los demás. Usted se da cuenta inmediatamente, hermanos, cuando un mal líder es un mal líder, valga la redundancia, cuando un mal líder es un mal líder, usted se da cuenta porque por la manera en que trata, hermanos, a sus subordinados, la manera en que para entrar ni los saluda en la mañana, ni buenos días les da, se cree mucho. Hermanos, luego les habla muy áspero, así como mirándolos para abajo, ¿no, hermanos? Como si él fuera muy superior. Pero, hermanos, Nehemías desarrolló el amor por la gente. Esta es segunda manera, hermano, de mantener tu integridad como líder. No dejes, hermanos, que las tres tentaciones que vimos ahorita caigas en esas tentaciones. Vamos a ver, hermanos, la tercera manera, de, hermanos, mantener nuestra integridad como líderes. Y esta tercera forma, hermanos, manera es disciplínate para buscar las recompensas eternas. Disciplínate para buscar las recompensas eternas. Vamos a leer una vez más Nehemías 5:19, hermanos. Nehemías 5:19. Mire lo que dice Nehemías, hermanos, aquí en el versículo 19. Dice, recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Otra versión dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Mira, hermanos, esta tercer manera de mantener nuestra integridad como líderes es disciplínate para buscar las recompensas eternas. Volviendo una vez más, hermanos, la diferencia entre los gobernadores pasados, antes que Nehemías llegara, hermanos, a ser gobernador, y Nehemías mismo, esa diferencia que había, hermanos, es que los gobernadores pasados, ellos buscaban su propio beneficio, hermanos. Ellos, ellos buscaban atesorar, hermanos, riquezas para ellos, para su futuro. Por eso ellos les ponían, aparte del impuesto del rey, hermanos, ellos les imponían impuestos de ellos. Y ese impuesto venía directamente a sus arcas, a sus bolsillos, hermanos, porque ellos no estaban interesados en el bienestar de la gente, ellos estaban interesados, hermano, en su propio beneficio, en acumular para ellos, para cuando dejaran de ser gobernadores, hermano. Pero Nehemías no pensaba en esas cosas. Nehemías pensaba en cierto modo, hermanos, en las cosas eternas. Nehemías pensaba en la gente. Nehemías pensaba, hermanos, en que le iba a dar cuentas a Dios. Él entendía que Dios lo había puesto en esa posición de liderazgo y sabía, hermanos, que un día le iba a dar cuentas a Dios. Por eso él no pensaba en acumular ganancias. Mira, hermanos, lo que dice el 15, 16, los versículos. Dice Nehemías, yo tenía derecho al impuesto del gobernador que me correspondía por ser gobernador, pero por 12 años nunca lo acepté, nunca lo agarré, ni mi salario, ni nada. Lo que mis criados necesitaban, lo que la gente, los 150 que venían y aquellos que venían de visita de otras naciones, dice yo de mis propios recursos les di de comer, los alimenté y los hospedé. Nehemías, hermano, miraba al futuro. Nehemías miraba a lo eterno. Él nunca, hermanos, hizo nada por poseer bienes.
Recuerda, hermanos, que una de las cosas que hacían los ricos judíos era comprarles sus tierras por comida a los judíos pobres. Nehemías tenía dinero, hermanos, para comprar terrenos también. ¿Sabe cuál era el negocio, hermanos, detrás de, cuál era el negocio detrás de la venta de los terrenos, hermano? Que ellos vendían sus terrenos por comida, pero ¿cuál era el meollo allí? Había algo más, hermanos, que simplemente darles comida y ellos quedarse con sus tierras. Mira, hermanos, era este el negocio o lo que había detrás de todo. Como los muros, hermanos, estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, no había protección, no había seguridad. Entonces los terrenos, hermanos, se depreciaron mucho, los terrenos no tenían mucho valor, no valían prácticamente nada porque no había quien protegiera a la gente de ahí, puesto que los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas. ¿Qué iba a pasar, hermano? Tan pronto el muro fuera reconstruido y las puertas restauradas. Exacto. El precio de los terrenos se iba a disparar. Iban a valer mucho dinero porque ahora la ciudad estaba protegida y cualquier hermano se iba a querer comprar un terreno dentro de las murallas, pero tendría que pagar mucho dinero. Entonces Nehemías, hermano, él tenía la libertad de comprarle las tierras a la gente a bajo precio y después vendérselas a un precio muy alto y hacerse mucho más rico, que era lo que pretendían, hermanos, los ricos del pueblo, comprarles a precio regalado los terrenos para después, cuando el muro estuviera listo, a revendérselos a precios exorbitantes. Entonces Nehemías, hermano, nunca actuó de esa manera, porque él pensaba, hermanos, él buscaba las recompensas eternas. Sí, hermanos. Ah, vamos a ver allí Hebreos 11:25, hermanos. Es un pasaje que nos habla sobre esto. Nehemías 11, perdón, Hebreos 11:25, hermanos. Esto no es. Hebreos 11:25, hermanos, dice, hablando de Moisés, hermanos, dice que ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Pero dice el verso 26, hermanos, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. El verso 26, hermano, una vez más, en esta parte nos dice, porque tenía puesta la mirada, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La pregunta es, usted y yo, hermano, ¿dónde tenemos puesta la mirada? ¿En los bienes materiales de este mundo? ¿Queremos sacar ganancia, provecho, hermano, de nuestra posición, de nuestro liderazgo? Hermanos, tenemos que disciplinarnos, hermanos. Esta es la tercera manera de mantener nuestra integridad como líderes, no dejando que las tres tentaciones que vimos al principio, hermanos, nos atrapen. Disciplínate para buscar las recompensas eternas. Moisés, hermanos, tenía puesta la mirada en el galardón. Así nosotros, hermano, tal vez no al final de nuestros días no tengamos más que lo que traigamos puesto, pero hermanos, habremos construido para la eternidad. Así que hermanos, si tú amas de veras a la gente, no abusas de ella ni haces mal uso de ellas, es decir, de la gente. Mientras más alto llegas en el liderazgo, menos libertad tendrás, hermano, porque tendremos más responsabilidades. El liderazgo exige mucho, hermanos. El liderazgo es muy demandante, hermanos. Déjeme muevo, hermanos. Los perdedores, hermanos, centran la atención en sus derechos. Los líderes la centran en sus responsabilidades. Sí, hermanos, muchos
en este mismo punto, hermanos, buscando recompensas eternas, los gobernadores que fueron antes de Nehemías, ellos podían decir, es que ese impuesto es para el gobernador es mi derecho, podrían decirlos, es mi derecho. Yo tengo derecho, por eso lo agarro. Y si me dicen que tengo derecho a que me den comida todos los días, también la voy a agarrar. Y si me dicen que tengo derecho a que me lleven comida a mi casa o cualquier cosa, también lo voy a agarrar. Hermanos, ellos podían decir que era su derecho y podían exigirlo, hermanos, pero Nehemías nunca hizo uso, hermano, de esos derechos. Los líderes eficaces, hermano, se centran en sus responsabilidades y se olvidan de sus derechos. Saben que tienen derechos, hermanos, y sí, obviamente los van a usar. Un líder en una compañía sabe que tiene derecho a sus vacaciones y obviamente las va a tomar. Lo que quiere decir aquí, hermanos, los líderes eficaces se centran en sus responsabilidades y se olvidan de sus derechos. Es que como aquellos gobernadores, hermanos, ellos hacían uso porque ellos decían, es mi derecho. El líder sabe que son sus derechos, hermano, pero no se centra en eso. Él se centra en sus responsabilidades. Este es mi objetivo, esta es mi meta. Soy el líder de este grupo, soy el líder de esta cocina, soy el líder de esta carpintería, de este taller mecánico, lo que sea, hermanos. Soy el líder de este grupito de 5, entonces mi responsabilidad es proveerles todo lo que ellos necesitan, que no batallen, que estén cómodos, que no les falte nada. Pero, hermanos, perdón, los jefes están buscando sus derechos. Perdón, hermanos, hoy me desperté, por eso no tuvimos la clase presencial, hermanos. Desperté con mucha tos y dolor de garganta, de cabeza, hermanos, y tengo cita mañana, así que vamos a ver qué nos dicen, hermanos. Recuerden, hermanos, una cosa es liderazgo y otra cosa es el señorío. ¿Entendemos eso, hermanos? Una cosa es liderazgo y otra cosa es señorío. Señorío, hermanos, es aquel que cree que es dueño de las cosas, de las personas o de las propiedades. Pero el líder sabe que es un administrador solamente, hermano. Así que una cosa es el liderazgo y otra el señorío. Si no hay responsabilidad, tampoco hay autoridad. Dios, hermanos, no nos llama al éxito. Dios nos llama a la fidelidad. Si algo quiere Dios de nosotros, hermanos, es que seamos fieles dentro del liderazgo, hermanos, que Él nos ha dado, dentro de eso donde Él nos ha puesto, hermanos, lo que sea en la iglesia. No importa, hermanos, que no sea una posición de, de donde estás expuesto a las luces. No importa, hermano, que sea una posición donde nadie sabe de ti, que tú te encargues de hacer eso. A lo mejor tú en la iglesia eres quien pone las flores, hermano, y nadie sabe que tú las pones. Hermano, recuerda que Dios no nos llama al éxito, hermano, nos llama a la fidelidad. Sí, hermano, entonces no buscamos los aplausos de la gente, hermanos, buscamos ser fieles a Dios. En esta lección, hermanos, número 8, hemos aprendido que el liderazgo viene acompañado de 3 ventajas primordiales. ¿Recuerdan, hermanos, que vimos al principio? Posición, poder y privilegio. Bueno, mire, las 3 P, no le había puesto atención, las 3 P de liderazgo. Esto es como para otro tema. Posición, poder y privilegio. Cada una de estas cosas, hermanos, es un beneficio legítimo del liderazgo. Sin embargo, estos privilegios llegan acompañados por unas tentaciones lo suficientemente grandes para causar tu caída como líder si haces mal uso de ellas. Lo bueno, hermanos, en todo esto es que cuando llega la tentación, Dios nos proporciona el antídoto. El líder sabio las estudia, las reconoce y les aplica el antídoto. ¿Cuál es el antídoto, hermanos? Bueno, recuerda, el antídoto es, número 1, debes hacer más profunda tu reverencia hacia Dios. Número 2, del antídoto, desarrolla el amor por la gente. Y número 3, hermanos, del antídoto,
disciplínate para buscar las recompensas eternas. Así que cuando estas tres tentaciones vengan, hermano, tú haz uso del antídoto. Sí, hermanos, de esa manera que Dios nos ha dado para mantener nuestra integridad como líderes, hermanos. Vamos a ver una cita más, hermanos, para terminar. Allí en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6:10, hermanos. Si están ahí, por favor, me lo hacen saber. Déjenme lo busco también yo, Hebreos 6:10. Sí, hermanos, esto es algo que debemos recordar como líderes, hermanos. Sí, el hecho de pensar en las cosas eternas, hermanos, no significa que Dios no mire lo que hacemos. Dice, hermanos, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Déjenme lo leo en la Reina Valera 60, hermanos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, hermanos, de amor que habéis mostrado hacia su nombre como líderes, hermano. En cualquier área, acuérdese que no hablamos solamente del pastorado, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a un Dios, hermanos, no es injusto para olvidar lo que usted y yo hemos hecho dentro del liderazgo. Así sea, hermanos, liderazgo de nosotros mismos, o liderazgo de 5 personas, o liderazgo sobre 20 personas, o liderazgo sobre una iglesia, sobre una misión, sobre un grupo pequeño, sobre una célula. Dios no es injusto, hermanos, para olvidar la obra que hemos hecho sirviéndolo a Él, hermano, y sirviendo a los hermanos. Así que, hermanos, en esta hora Dios les bendiga. Recuerden que estuvimos viendo, hermanos, la lección número 8. La lección número 8, hermanos, las tentaciones del liderazgo. Sí, hermanos, decíamos al principio, ¿a poco ser líder también tiene sus tentaciones? Bueno, pues ya vimos que sí, hay 3 tentaciones por lo menos, pero también hay 3 maneras de cómo, hermanos, contrarrestar esa tentación, maneras de mantener nuestra integridad como líder. Así que, hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes. Primero Dios, que ya estemos mejor de salud. No es que esté tan malo así, por lo menos no ahorita, hermanos, pero que ya no tengamos molestias ni nada, hermanos, y que estemos de manera segura todos reunidos allí de manera presencial. Así que Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho, Dios les guarde. Vamos a orar para quedar despedidos. Señor, una vez más te agradecemos este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por mis hermanos que estarán viendo este video, Señor. Permíteles entender, Señor, la lección, cuáles son las tentaciones, Padre, que vienen con el liderazgo, y cuáles son las maneras, Padre, de mantener nuestra integridad como líderes. Padre, despídenos en paz, guarda a mis hermanos, cuídalos y bendícelos, Señor. Protégelos, Señor, y permítenos vernos el próximo lunes, Señor. A ti la honra y la gloria para siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Estamos despedidos.